Saludos, apreciado learner. El día de hoy se continuará con el curso Gestión de Importaciones. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la unidad número 3, que lleva por nombre Gestión Operativa de Importaciones. Tema número 1 llamado Incoterm 2010. Los Incoterms son normas estándar e internacionalmente reconocidas, que han sido desarrolladas y mantenidas por expertos y profesionales reunidos por la Cámara de Comercio Internacional, CCI, o International Chambers of Commerce, ICC. Se utilizan en todo el mundo en contratos internacionales y nacionales para la venta de productos y se actualizan cada 10 años. Mediante estos se busca ayudar a los comerciantes para poder evitar malentendidos costosos y aclarar las tareas, los costos y los riesgos involucrados en la entrega de los bienes. La última versión fue lanzada a mediados de septiembre de 2010, que es Incoterms 2010, y entró en vigencia el 1 de enero de 2011, por lo que los contratos realizados con Incoterms 2000 antes del 2011 siguen siendo válidos, y las partes del contrato pueden acordar elegir cuál de la versión de las reglas van a utilizar, pero deben especificar claramente qué versión es la elegida. La forma correcta para escribir Incoterms es la siguiente. Primeramente, escribir Incoterms, luego escribir el lugar o puerto con precisión y luego una coma. Se debe escribir la palabra Incoterm y el logo de la marca registrada. Y por último, escribir el año. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un Incoterm Delivered at Place que será entregado en México DF, en el almacén 28 de Acesa. Es un Incoterm de marca registrada, en el año 2010. Los Incoterms están divididos en dos grupos. Para cualquier modo o modos de transporte, dentro de los que se incluyan el terrestre y el aéreo, se encuentran Export, Free Carrier, Carried Paid to, Carried and Insured Paid to, Delivered at Terminal, Delivered at Place, Delivered Duty Paid, y los específicos para transporte marítimo y vías navegables interiores, que ambos sean en puertos, son Free Alongside Ship, Free on Board, Cost and Freight, Cost Insured and Freight. Luego se tiene este cuadro donde se observa hasta dónde asume el exportador y el importador los costos y riesgos, en donde se encuentran primero los Incoterms para cualquier modo o modos de transporte, y en la parte inferior los de transporte marítimo y vías navegables interiores. Más abajo se observan 4 barras. Las dos primeras se relacionan con el exportador, indicando sus costos con una línea amarilla y sus riesgos con la línea roja. Y las dos restantes hacen relación al importador, indicando sus costos con la línea azul clara y sus riesgos con la línea azul oscura. Comenzando con el Incoterm Export, el importador se encarga de los costos y riesgos del embalaje, verificación de control, licencias y autorizaciones y otras formalidades, mientras que por su parte el importador se encarga de los costos y riesgos de la carga al camión o contenedor en fábrica o almacén, del transporte interno en el país de origen de fábrica a puerto y de las formalidades aduaneras de exportación, costos de manipulación en el terminal de origen, sea puerto o aeropuerto, el transporte principal internacional, el seguro de la mercancía y del transporte, también los costos de manipulación en el terminal de destino, las formalidades aduaneras de importación y el transporte interno del país a destino. En el Incoterm FCA, el exportador se hará cargo del embalaje, la verificación y el control, también de las licencias, autorizaciones y otras formalidades, como la carga de camión, el contenedor o fábrica en el almacén, el transporte interno en el país de origen hasta el punto acordado y las formalidades aduaneras de exportación. Mientras que el importador se hará cargo de los costos y riesgos en lo que termina el transporte interno, los costos de manipulación en el terminal de origen, el transporte principal, el seguro de las mercancías o de transporte, y también los costos de manipulación en el terminal de destino, las formalidades aduaneras de importación y el transporte interno en el país de destino. Luego está el Incoterm CPT, en donde el exportador se encarga de los costos y riesgos del embalaje, verificación de control, licencias, autorizaciones y otras formalidades, como la carga del camión o contenedor en fábrica o almacén, del transporte interno en el país de origen de fábrica a puerto,
de las formalidades aduaneras de exportación, como los costos de manipulación en el terminal de origen, y habrá un costo extra que es el transporte principal internacional. Sin embargo, el riesgo de transporte los asume el importador, además de los costos y riesgos de relación de la cadena, que es el seguro de la mercancía y de transporte, como los costos de manipulación en el terminal de destino, y las formalidades aduaneras de importación. También al transporte interno en el país de destino. A continuación se tiene el Incoterm-CIP, donde el exportador se hará cargo de los costos y riesgos desde el embalaje, verificación y control, también las licencias y autorizaciones, como todas las formalidades aduaneras, también de la carga al camión, al contenedor de la fábrica o almacén, del transporte interno en el país de origen, de fábrica a puerto, de las formalidades aduaneras de exportación, los costos de manipulación en el terminal de origen y adicionalmente asumirá los costos del transporte principal internacional, el seguro de mercancía y de transporte, como los costos de manipulación en el terminal de destino y las formalidades aduaneras de importación y el transporte interno en el país de destino. En cuanto a los riesgos de estos tres últimos puntos, desde el transporte principal internacional, seguros de mercancía y de transporte, y los costos de manipulación en el terminal de destino, serán asumidos por el importador, adicionándose como costos y riesgos a las formalidades aduaneras de importación y al transporte interno en el país de destino. Siguiendo con los Incoterms que son para los modos de transporte está el DAT, donde el exportador asumirá los costos y riesgos desde el embalaje, verificación y control hasta los costos de la manipulación en el terminal de destino. Luego el exportador se hará cargo de los costos y riesgos de las formalidades aduaneras de importación y el transporte interno en el país destino. Posteriormente está el DAP, donde el exportador se hará cargo de los costos y riesgos desde el embalaje, verificación y control hasta parte de los costos de la manipulación en el terminal de destino. Y adicionalmente, según el acuerdo al que se llegue, podrá hacerse cargo de parte del transporte interno en el país de destino. Por su parte, el importador se hará cargo de los costos y riesgos de parte de los costos de la manipulación en el terminal de destino y de las formalidades aduaneras de importación, como también parte del transporte interno en el país destino. Luego se tiene el Incoterm DDP, donde el exportador se hará cargo de los costos, riesgos desde el embalaje y verificación hasta la parte del transporte interno en el país de destino, y el importador se hará cargo de los costos y riesgos en la parte que resta del transporte interno del país de destino. Luego, para los Incoterms, que son reglas de transporte marítimo y vías navegables interiores, se tiene el FAS, en donde el exportador se hará cargo de los costos y riesgos desde el embalaje, verificación y control hasta las formalidades aduaneras de exportación, y el importador asumirá los costos y riesgos desde los costos de manipulación en el terminal de origen hasta el transporte interno en el país de destino. En el Incoterm FOB, el exportador se hará cargo de los costos y riesgos en el embalaje, verificación y control, también de las licencias y autorizaciones, como todas las formalidades aduaneras, las cargas al camión en fábrica, el transporte interno en origen, las formalidades aduaneras de exportación y los costos de manipulación en el origen. El importador, por su parte, se hará cargo de los costos y riesgos en el transporte internacional, seguro de la mercancía, costos de manipulación, aduana de importación y transporte interno en el país de destino. CFR. El exportador se hará cargo de los costos y riesgos en el embalaje, verificación y control, también de las licencias, autorizaciones y otras formalidades, autorizaciones y la carga del camión a fábrica, el transporte interno de origen, las formalidades aduaneras de exportación y los costos de manipulación en el origen, y se hará cargo de los costos de transporte principal y el riesgo será asumido por el importador, así como también del seguro de la mercancía y los costos de manipulación en el destino, como las formalidades aduaneras de importación y el transporte en destino. CIF. El exportador se hará cargo de los costos y riesgos en el embalaje, verificación y control de las licencias, también autorizaciones y otras formalidades aduaneras. La carga del camión a fábrica, como el transporte interno en origen, y las formalidades aduaneras de exportación y los costos de manipulación en el origen, y será a cargo de los costos en transporte principal, y el seguro de la mercancía y del transporte. Por su parte, el importador asumirá los riesgos tanto de transporte internacional y de seguro de la mercancía y del transporte, y luego se hará cargo de los costos de la manipulación en destino y las formalidades de importación, también del transporte interno del país a destino.
Hasta aquí el tema de hoy. Recordemos lleva por nombre Gestión Operativa de Importaciones, de la unidad número 3. Tema número 1 llamado Incoterms 2010, del curso de Gestión de Importaciones. Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que quieras refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad.